sistemas de respiración portátiles, sopletes de acetileno en obras de construcción, sistemas de combustible para vehículos industriales, sistemas en submarinos nucleares, esterilización por óxido de etileno, anestesia en quirófanos, plantas manufactureras y procesadoras, anuncios de neón, incluso en el consultorio de su dentista, todos usan gases presurizados. Los utilizamos de tantas maneras que los subestimamos. A pesar de su conveniencia y amplio uso, los gases comprimidos son peligrosos y se manejan incorrectamente. Pero implementar procedimientos adecuados puede convertir su lugar de trabajo en un ambiente seguro. Este programa presentará diferentes tipos de gases comprimidos y describirá cómo almacenarlos y manejarlos con seguridad. Usted también aprenderá sobre los peligros de los gases inflamables, no inflamables, oxidantes y tóxicos. Los gases presurizados se clasifican de acuerdo a peligros químicos y físicos como inflamable, no inflamable, oxidante o tóxico. Para trabajar con seguridad, es necesario un etiquetado legible. Antes de manejar cualquier gas comprimido, asegúrese de conocer el contenido del cilindro y los procedimientos de seguridad necesarios. Nunca asuma que puede adivinar el contenido de un cilindro si la etiqueta es ilegible, o si su único indicio es el color del cilindro. Muchas compañías manejan su propio sistema de colores para identificar el contenido de los cilindros. Los cilindros no rotulados o ilegibles deben devolverse al proveedor. Analicemos el etiquetado. Antes de trabajar con cilindros de gas comprimido, debe conocer su contenido. Un diamante de colores advierte el peligro específico del gas. Estas figuras con forma de rombo cumplen con las normas establecidas. Rojo es inflamable, verde no inflamable, amarillo oxidante, y este cráneo con huesos cruzados indica gas tóxico. Notará que los contenidos se identifican por nombre y que existen advertencias de peligro y precauciones de seguridad impresas en las etiquetas. Es tentador suponer que cierto código de color es un indicador del contenido. Nunca utilice los colores de los cilindros como método para identificar el contenido, ya que varían entre proveedores. Tampoco confíe en las etiquetas de las tapas, ya que muchas tapas son intercambiables. Si etiquetas faltantes o rotas impiden que reconozca qué hay en el cilindro, márquelo como contenido desconocido y contacte al proveedor. Si no sabe lo que contiene, no lo use. Por su seguridad y la de sus compañeros, lea y siga las precauciones. Veamos las clasificaciones de los gases. Gases inflamables como propano, hidrógeno, óxido de etileno, butano y acetileno forman una mezcla inflamable al combinarse con el aire. Y se incendian al encontrarse con fuentes de ignición. Ese cigarrillo, la llama de un mechero o una pequeña chispa pueden encender gases inflamables acumulados. Y los residuos de grasa o aceite en los cilindros aumentan el riesgo. Si lo analiza, butano, acetileno y propano son combustibles. Su propósito es producir una llama, así que espere que los gases inflamables se enciendan, incluso el óxido de etileno que usamos para esterilizar. Como el hidrógeno es más ligero que el aire, se acumula en la parte superior de los espacios confinados. Mezcle el hidrógeno con oxígeno o aire, añada una chispa, llama u otra fuente de ignición y tendrá una explosión. Igualmente sucede con el acetileno. Combinado con oxígeno o aire, es explosivo en espacios confinados. Los cilindros de acetileno cuentan con dispositivos de alivio de presión de tipo metal fusible que se funden y liberan gas inflamable al exponerse a altas temperaturas. Gases no inflamables incluyen nitrógeno, argón y helio.
No son tóxicos, pero causan asfixia y muerte por sofocación. Aunque los gases asfixiantes pueden ser incoloros, inodoros e insípidos, sustituyen al oxígeno en el aire, indispensable para que las personas sobrevivan. El aire comprimido aplicado en una medida tan pequeña como una presión de 0.70 kilogramos sobre centímetro cuadrado puede causar la muerte si el aire penetra en una lesión abierta u orificio corporal. Para reducir el potencial de lesiones oculares, la presión del aire comprimido debe ajustarse a menos de 2.11 kilogramos sobre centímetro cuadrado al usarlo para limpieza. El aire comprimido es un gas no inflamable, pero bajo presión sustenta y acelera la combustión. Para usarlo en aparatos respiratorios, únicamente los CGA grado D son apropiados. El oxígeno nunca debe sustituirse ya que el oxígeno puro en los respiradores con suministro de aire puede causar explosiones. Limpiar las herramientas o ropa de trabajo con aire respirable incrementa la probabilidad de explosiones e incendios. Las concentraciones iguales o mayores a 10% de dióxido de carbono causan inconsciencia o muerte, sin importar cuánto oxígeno contenga el área. El dióxido de carbono líquido liberado en la atmósfera pasa a estado sólido, conocido como hielo seco, que causa congelación severa de ojos y piel. Si observa un cilindro de dióxido de carbono marcado como tipo sifón, nunca le conecte un regulador. El líquido se convertiría en gas y rompería el regulador. El hielo seco y el dióxido de carbono deben utilizarse en áreas ventiladas. El óxido nitroso tiene olor y sabor ligeramente dulce. Empleado como anestésico, puede ocasionar la muerte por asfixia en áreas confinadas y mal ventiladas porque sustituye al oxígeno en el aire. También sustenta y acelera la combustión. Su eliminación es peligrosa. Debe liberarse al aire libre y en dirección del viento lejos de personas, materiales combustibles y fuentes de ignición. La etiqueta amarilla indica que es oxidante. Como el oxígeno es un oxidante, acelera o promueve la combustión de otros materiales. Muchos materiales que normalmente no se queman en el aire arden en una atmósfera rica en oxígeno. Estos ambientes se caracterizan por un contenido de oxígeno igual o mayor a 23.5%. Añadir oxígeno a grasas y aceites intensifica los incendios. Por eso ve letreros de no fumar en lugares donde se usa oxígeno. Los combustibles y fuentes de ignición deben mantenerse alejados de áreas donde se almacena o utiliza oxígeno. Nunca cambie un regulador de gas inflamable a oxígeno sin que una persona autorizada limpie primero el regulador. Los gases clasificados como tóxicos por inhalación son venenosos para humanos y animales. Están etiquetados como peligro de inhalación para recordarle cómo las toxinas penetran en su cuerpo. Por ejemplo, si inhala amoníaco anhidro, un álcali, este dañará sus conductos respiratorios y provocará quemaduras químicas en sus pulmones. Las etiquetas de gases especializados describen sus peligros. Como estos y sus mezclas poseen propiedades inflamables, tóxicas, corrosivas, oxidantes, pirofóricas y otras características peligrosas, si se manejan inadecuadamente causan daños a la propiedad y la muerte. Respirar algunos gases especializados incluso en concentraciones bajas provoca asfixia. Si trabaja con ellos, se le capacitará para reconocer sus peligros y usarlos con seguridad. Para identificar detalladamente los gases, se clasifican en comprimidos, licuados, disueltos o criogénicos. Los comprimidos pueden aplicar una presión de hasta 421.84 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pero generalmente aplican una presión de 210.92.
Los licuados ejercen menos presión e incluyen propano y dióxido de carbono. El acetileno está clasificado como gas disuelto. Los líquidos criogénicos, incluyendo oxígeno líquido y óxido nitroso, son helados y causan congelación. Use protección ocular para manipular materiales criogénicos como escudo facial, lentes a prueba de salpicaduras y guantes aislantes. Familiarícese con las hojas de datos de seguridad de materiales de cada tipo de gas que maneje. Si no conoce la ubicación de estas, consulte a su supervisor o jefe de obra. Antes de usar cualquier cilindro, inspeccione el exterior buscando daños. Abolladuras y raspones afectan la integridad del cilindro y ocasionan fugas peligrosas. Existen diversos tamaños y presiones de cilindros. La presión de servicio está señalada en el exterior del cilindro y es menor que la cantidad real que puede soportar. Asegúrese que las conexiones de salida estén libres de grasa y aceite que puedan reaccionar con el contenido. Excepto que forme parte de un aparato de respiración autocontenida, ARA, nunca introduzca un cilindro de gas comprimido en un espacio confinado. Los reguladores controlan la descarga de presión de gases comprimidos. Asegúrese de tener el regulador indicado para el gas en el cilindro. Cerciórese también que las conexiones de rosca de salida sean compatibles con las del regulador. Nunca conecte de forma cruzada un regulador a diferentes roscas. Si las conexiones no ajustan perfectamente, el gas puede escapar o la conexión abrirse violentamente. Los dispositivos de alivio de presión evitan que el cilindro se rompa al impedir que la presión interior exceda el nivel de seguridad. Los operarios no deben exponer los cilindros al calor. Esto incrementaría la presión interna. Las válvulas son elementos de seguridad primordiales. Son herméticas y deben estar rectas, limpias y libres de grietas. Nunca fuerce las conexiones de rosca de las válvulas. Deben ser compatibles para funcionar correctamente. Salvo cuando el cilindro está en uso, las válvulas se mantienen cerradas en todo momento, aunque el recipiente esté lleno o vacío. Cuando está en uso, las válvulas permanecen abiertas. Al abrir una válvula, párese a un lado del regulador para evitar lesionarse. Para proteger a los demás, al abrirla, asegúrese que no apunte en dirección a otras personas. Pueden estar instaladas válvulas unidireccionales al conectar un cilindro a un proceso para evitar el retorno de otros materiales. Estas válvulas reciben mantenimiento y son inspeccionadas regularmente para garantizar su operación segura. Antes de retirar el regulador de un cilindro, cierre la válvula y libere la presión de gas del regulador. Los reguladores, indicadores, mangueras y otros aparatos diseñados para el uso de un gas específico no son seguros con otros gases, excepto que lo apruebe el fabricante. Las válvulas están fabricadas para liberar con seguridad gases comprimidos. Si se rompen, la liberación del gas puede causar que el cilindro se convierta en un proyectil que destruya todo a su paso. Por eso siempre están protegidas con tapas. Los corrosivos dañan las válvulas, así que debe protegerlas de exposiciones a estos materiales. Las válvulas no son agarraderas. No están diseñadas para levantar cilindros. Seguir procedimientos de seguridad previene fugas de gases comprimidos. Pero cuando los cilindros son inadecuadamente bloqueados o asegurados o las válvulas están desprotegidas, incluso si los cilindros se almacenan por tiempo prolongado en espacios cerrados, es posible que los gases se escapen. Debido a que estos gases plantean peligros de incendio y explosión, depende de usted, el operario, saber qué hacer cuando ocurre una fuga. Antes de tomar acciones, cerciórese de qué producto tiene fuga. Es preferible evacuar el área por la fuga de un producto no identificado que arriesgarse a una exposición. Los gases comprimidos provocan pérdidas cuando reemplazan al oxígeno en el aire.
así que puede necesitar un ARA para acercarse a un cilindro con fuga. Cuando sea posible, cubra la válvula con una tapa y desplace el cilindro al exterior para detener la fuga. Recuerde, una válvula rota puede causar que el cilindro salga despedido violentamente. Localice la fuga al frotar el cilindro con líquido para hacer burbujas o detergente líquido mezclado con agua. Después cierre la válvula o apriete la conexión floja para detener la fuga. Si está activado un dispositivo de alivio de presión sin cierre repetido, el contenido del cilindro se escapará hasta que la presión se iguale con la del aire en el exterior. Espere hasta que el gas se disperse antes de entrar al área de la fuga. Un dispositivo de alivio de presión sin cierre repetido se cerrará automáticamente a menos que la suciedad o corrosión se lo impidan. En ese caso, limpie el dispositivo y ciérrelo manualmente. El acetileno es muy inestable por encima de una presión de 1.05 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si un cilindro de acetileno con una fuga tiene una lectura igual o superior a 1.05 kilogramos sobre centímetro cuadrado, no lo traslade. El movimiento podría causar una explosión. Después de detener la fuga, deje reposar el cilindro verticalmente al menos 1 hora para garantizar la mezcla segura del gas con el solvente. Si lo coloca de costado, puede fugarse el solvente, creando un peligro de incendio. Antes de desplazar cilindros de gas comprimido, retire los reguladores y otros equipos conectados. Los cilindros nunca deben transportarse sin tapas protectoras. Cerciórese que estén atornilladas completamente en el cuello del cilindro y nunca levante un cilindro sujetándolo de la tapa de seguridad o la válvula. Plataformas rodantes o carretillas manuales especiales se fabrican para transportar cilindros de gas. Asegúrese que estén sujetos antes de movilizarlos. Use el equipo correctamente para evitar lesiones de espalda. No use electroimanes o eslingas para trasladarlos. Cuando requiera levantarlos, desplace los cilindros en dispositivos tipo canasta o similares y no los deje caer. Si alguno es demasiado pesado para moverlo usted solo, pida ayuda. Nunca los ruede o arrastre por el suelo ni los desplace con montacargas de horquillas. En cualquier área que se almacenen cilindros, se debe proporcionar ventilación adecuada y usar rótulos con la clase de peligro o nombre del gas, conjuntamente con advertencias como no fumar o área de almacenamiento de gas inflamable. Coloque los cilindros verticalmente, ya que al volcarse el producto puede expandirse dispersando el material peligroso. Los cilindros en servicio o almacenados se sujetan para prevenir caídas, golpes entre ellos o contra superficies. Se agrupan según su clase de peligro y los de gas combustible deben almacenarse a 7 metros de distancia de los oxidantes. Al agruparlos para almacenarlos, verifique que cada cilindro esté en contacto con otro o con una pared de seguridad. Los cilindros vacíos se colocan con otros vacíos. Nunca los deje en el exterior expuestos a la luz solar directa o cerca de otras fuentes de calor. Al almacenar cilindros al aire libre, no los coloque en contacto directo con el suelo. La humedad causa corrosión que daña los cilindros y ocasiona que las tapas protectoras de las válvulas se peguen. Como los cilindros son metálicos, nunca los coloque donde puedan integrarse a un circuito eléctrico. Recuerde, solo porque lo ve todo el tiempo no implica que el gas comprimido es inofensivo. Los peligros de la liberación de presión y de fugas de productos pueden evitarse mediante procedimientos seguros de manejo. Cubrimos diferentes tipos de gases comprimidos, así como la forma de almacenarlos y manejarlos con seguridad. Usted también aprendió los peligros de los gases inflamables, no inflamables, oxidantes y tóxicos. Finalmente, recibió consejos para manejar gases comprimidos. Algunas recomendaciones para recordar. Si no puede identificar el contenido de un cilindro, no lo use. No levante cilindros por encima de su cabeza. Use plataformas rodantes y carretillas manuales para evitar lesiones de espalda. Proteja los cilindros de perforaciones causadas por montacargas de horquillas.
Asegúrese que las conexiones y válvulas estén libres de residuos de grasa y aceite. Nunca conecte de forma cruzada un regulador a una válvula con una rosca no compatible. Abra las válvulas del cilindro lentamente y diríjalas en dirección contraria a las personas. Mantenga las válvulas tapadas para evitar que se rompan y conviertan en proyectiles. La válvula del cilindro nunca debe usarse como agarradera. Mantenga los cilindros asegurados y agrupados según su clase de peligro, almacenándolos de gas combustible a una distancia de 7 metros de los oxidantes. Los vacíos deben almacenarse con los vacíos. No deje cilindros en contacto directo con la luz solar u otras fuentes de calor. Nunca los coloque donde puedan formar parte de circuitos eléctricos. Mantenga los gases inflamables lejos de fuentes de ignición y almacene el oxígeno a 6 metros de los inflamables. El acetileno, almacenado en lugares secos, bien ventilados y lejos del calor o materiales combustibles, se usa y almacena verticalmente para prevenir incendios y explosiones. Limpiar herramientas o ropa de trabajo con aire comprimido incrementa la probabilidad de explosiones e incendios. Use protección ocular, escudo facial, lentes a prueba de salpicaduras y guantes aislantes para manejar materiales criogénicos. Al igual que con las demás cosas con que trabaja, manejar adecuadamente los gases comprimidos puede facilitar sus labores. Depende de usted utilizar buenos procedimientos de seguridad.